Boa tarde a todas e a todos e moitas grazas pola súa presencia hoxe aquí con nos. En calidade de coordinadora de Cultura da Fundación, a Obra Social de Abanca, trasládolles a nosa benvida á sede da Fundación da Coruña. José Manuel Vilariño Orjeira, coordinador de Negocio Institucional de Abanca a Coruña, e David Bueno e Torrens, o noso relator de hoxe, experto en xenética e do desenvolvemento e neurociencia, douvos a benvida á sede da Fundación da Coruña. Con David Bueno e Torrens, que intervirá de seguido, continuamos co ciclo de conferencias Educación século XXI, polo que xa pasaron unha ampla nómina de expertos en diferentes ámbitos que afectan a educación e que terá continuidade nos vindeiros meses, nas nosas sedes. Nesta ocasión, é para nós un orgullo compartir este relatorio de David Bueno con Abanca, representada neste acto, como decía antes, por José Manuel Vilariño, o seu coordinador de negocio aquí en Coruña, que ademais, Abanca, ademais de ser a primeira entidade financiera de Galicia, é tamén o mecenas único da Fundación, co cal pois favorece un impulso importante para todas as actividades que desde aquí desenvolvemos. A iniciativa deste programa xorde a raíz da nosa vocación de favorecer unha educación comprometida. Partindo desta premisa, as actividades que programamos contribúen a enriquecer e complementar a formación que de xeito reglado se imparte nas aulas. Estamos convencidos de que o avance de toda a sociedade está indudablemente ligado a un sistema educativo integral e integrador coas diferentes sensibilidades, tendencias e necesidades dun mundo en permanente evolución e cambio. Nesta liña, presentamos unha especial atención ás innovacións no eido educativo para as aplicarmos á programación anual da nosa área educativa, que o ano pasado contou coa participación de máis de 120.000 nenos e nenas e de máis de 500 centros educativos de toda Galicia. Unha programación que abarca múltiples disciplinas no ámbito cultural con actividades de lectura, escénicas e didácticas, en artes plásticas, actividades interxeracionais, de educación financeira e ambiental, de alimentación saudable ou novas tecnoloxías no ánimo de fomentar o desenvolvemento de competencias transversais e a adquisición por parte de cada neno e de cada nena das ferramentas necesarias para a consecución da súa autonomía persoal ao tempo que se fortalece a responsabilidade individual na realización do destino colectivo. Con Educación século XXI queremos incorporar agora as comunidades docente e parental ao noso público obxectivo. Para iso, organizamos esta serie de conferencias nas que figuras expertas do eido educativo e juvenil abordan tanto situacións complexas do día a día como as renovadoras tendencias pedagóxicas e os novos contextos sociais. Recoñecendo o protagonismo da escola como centro de aprendizaxe, as iniciativas da Fundación pretenden complementar o ensino académico, presentando uns espazos e unhas actividades que conxugan o lúdico e o formativo co fortalecemento de valores esenciais para unha sociedade cohesionada. Xa para rematar, queremos expresar o noso agradecemento tanto a José Manuel Vilariño como a David Bueno e Torrens, quen aceptou gustosamente a nosa invitación a participar nesta conferencia, noutra que impartirá mañán en Ourense. Gracias por haber aceptado a invitación e, bueno, a verdade é que agradecedos a todos vos tamén que participedes nesta conferencia. Somos conscientes de que despertou moito interés porque houve unha resposta inmediata e bastante contundente a esta convocatoria. Así que nada máis, agradecementos e cedo a palabra a José Manuel Vilariño, que presentará o noso ponente de hoxe. Moitas grazas. Boas tardes a todos. Vou tratar de ser moi breve. O importante hoxe é escoitar ao ponente. David, moitas gracias por estar con nós. Moitas gracias á Fundación. Gracias a todos por estar con nós aquí. Bueno, para nós é un placer desde a banca poder participar en este tipo de iniciativas nas que coa Fundación, que como saben é a obra social da banca, para nós é moi importante calquer tema que teña que ver, ademais, especialmente coa educación e con desenrolo dos nosos nenos, dos nosos xóvenes. En este sentido, este programa de a Fundación está tendo un éxito moi relevante durante este tempo que se está celebrando e, como decía Marité, cunha resposta sempre moi boa pola parte do público. A banca, unha parte importante da súa política de responsabilidade social corporativa, precisamente a súa estrategia é
tratar de favorecer o desenrolo dos xóvenes e facilitar ás familias ferramentas que nos poidan axudar a mellorar a nosa relación coa educación e co desenrolo da súa personalidade e como se poden enfrentar ao futuro, non? Nese sentido, contamos hoxe cun experto en temas de educación, doutor en bioloxía, David Bueno, ademais especialista en neuroloxía e sobre todo orientado ao conocemento do aprendizaxe sobre todo en todas as edades, pero especialmente nas etapas de máis xóvenes, non? Nese sentido, ten amplia experiencia tanto na investigación como na docencia e por iso é especialmente relevante a súa opinión, non? O seu coñecemento recollido ao largo de todos estes anos, non? Como decía, ten múltiples publicacións científicas, importante traballo de divulgación, investigacións en universidades como Oxford ou Innsbruck, tamén traballando no Laboratorio Europeo de Bioloxía Molecular. A verdade é que, un currículum moi extenso, non me vou a parar, pero sí que me gustaría nombrar algunha das súas publicacións, como Cerebroflexia e Neurociencia para Educadores, e tamén participando en moitísimos publicacións de libros de texto que en distintos niveles de estudo, non? Desde primaria hasta estudios universitarios, moi vinculada á Universidade Autónoma de Barcelona e ademais participando na parte de bioloxía como responsable do acceso á universidade, non? Tratando ademais de provocar esos cambios e innovación na educación, como son valorar moito máis a reflexión e a creatividade e non tanto a memorística, non? Aunque, como me decía antes de entrar, pois que a memorística tamén é necesaria, non? Me quedo con algo que leí en un dos seus artículos, no que decía que la mirada dun profesor é máis gratificante que un 10, non? Es decir, ao final nos vale moito máis o reconocimiento dese esforzo ou ese traballo que a veces unha nota, non? A importancia desa inteligencia emocional que sempre falamos, pero que moitas veces nos olvidamos de practicala. E tamén é moi necesaria no entorno privado das empresas, porque ao final é a realidade, como conectamos os seres humanos, non? Por tanto, non me estendo máis, creo que pode aportarnos moitísimo ca súa charla e, por tanto, deixo con David Bueno. Moitas gracias. Bueno, pues muchas gracias primero por haberme invitado a venir. Para mí es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Me permitís que os tutee, ¿no? Pues es un placer estar aquí hablando de un tema que no solo es mi trabajo, mi profesión, sino mi auténtica pasión, y es comprender cómo funciona el cerebro. De hecho, toda mi vida, desde que terminé mis estudios, he estado trabajando en cerebro. Gusanos, ratas, pollos, bichos raros, y al final pues me pasé a cerebro humano, básicamente a entender cómo el cerebro genera los comportamientos, todos los comportamientos que podemos tener. Estuve un tiempo trabajando en comportamientos relacionados con la violencia, y los aprendizajes es otro tipo de comportamiento, o aún a muchos comportamientos diferentes, y es a lo que me estoy dedicando pues desde hace ya 10 o 12 años, y creo que hemos llegado a un momento, ya hace 4 o 5 años, llegamos a un momento en el que empezamos a tener un conocimiento suficientemente amplio, todavía no completo, y tardará mucho en ser completo. El cerebro es un órgano especialmente complejo de entender cómo funciona, pero sí tenemos ya suficientes datos como para empezar a aportar ideas, informaciones al campo de la educación. Aportar ideas al campo de la educación, y esto es un aspecto que antes de empezar siempre me gusta dejar claro. La neurociencia, los estudios en neurociencia no han venido a suplir la pedagogía,
no pueden hacerlo, no quieren hacerlo, pero aunque quisiesen, no pueden hacerlo. Es un campo que aporta datos nuevos para que las estrategias pedagógicas y los pedagogos y los que nos dedicamos también a la educación podamos aprovecharlos para optimizar todavía más todas aquellas estrategias que ya estamos usando. De hecho, uno de los aportes para mí más fascinantes de los conocimientos que tenemos es que explican todo aquello que la pedagogía moderna, entendida en sentido amplio, ¿vale? Es igual el qué apellido le pongamos, si método Montessori, método, es igual. Todo aquello que las pedagogías modernas tienen en común funciona porque de forma intuitiva las personas que las desarrollaron ya vieron que el cerebro funcionaba de esa manera. Funcionan porque aprovechan la manera natural que tiene el cerebro de formarse, de crecer y de madurar. Y otras pedagogías no funcionan simplemente porque van contra la manera que tiene el cerebro de desarrollarse por sí mismo. Y algunas, y esto es muy importante, es algo que haré énfasis más adelante, y algunas puede parecer que funcionan, pero pueden tener consecuencias muy negativas a medio y a largo término para el desarrollo posterior de los alumnos. Y esto creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Voy a empezar. No utilizaré demasiados tecnicismos para no crear una barrera ya de buen inicio. Usaré solo 3 o 4 para que parezca que sé de lo que hablo, pero no más, ¿vale? Si esto fuese una conferencia científica entre neurocientíficos y no usase 2 o 3 tecnicismos en cada frase, pensarías que no sé de lo que estoy hablando. Y a veces llegamos al absurdo que no nos entendemos ni entre nosotros, pero disimulamos y parece que sí, ¿no? Vamos a empezar. Cuando desde la neurociencia tratamos cualquier tema relacionado con el comportamiento humano, ya os he dicho antes, trabajé una época en conductas violentas y cómo gestionarlas a través de la educación, tenemos que distinguir siempre la mente del cerebro. La mente es el conjunto de facultades intelectuales y funciones psíquicas de las personas. La mente es lo que vemos de los demás. Vemos una parte de su mente y los demás ven una parte de nuestra mente. Cuando hablamos con alguien, cuando vemos cómo reacciona alguna persona, cómo gesticula, cómo se mueve, cómo habla, estamos viendo partes de estas facultades mentales. La mente es lo que estudian disciplinas académicas como la psicología, la mente individual, la sociología, la mente colectiva o la suma de muchas mentes, la pedagogía, que en este contexto yo la sitúo a medio camino entre una y otra, porque cada uno aprende con su cerebro, mente individual, pero normalmente aprendemos en contextos sociales más amplios, mente colectiva. Desde la neurociencia lo que hacemos es estudiar el cerebro. El cerebro es un órgano biológico y de su funcionamiento surgen todas las actividades mentales. Entonces lo que hacemos es estudiar cómo se forma el cerebro. El cerebro se empieza a formar muy pronto durante el desarrollo, 19 días después de la fecundación. Hay un grupito de células que por donde están posicionadas y por un pequeño cambio de forma que sufren, dejan de ser redondas y pasan a ser un poco más alargadas. Sabemos que eso va a ser en el futuro un cerebro funcional, pues estudiamos desde un poquito antes cómo deciden convertirse en cerebro, todo el desarrollo embrionario, fetal, el nacimiento, la infancia, cómo va madurando poco a poco el cerebro, infancia, adolescencia, juventud, edad adulta y senescencia, porque el cerebro es un órgano que no deja de cambiar jamás. Cada día cuando nos acostamos por la noche, el cerebro es necesariamente diferente a como era cuando nos hemos levantado esa misma mañana. Después veremos por qué. No lo percibimos porque tenemos memoria biográfica y nos percibimos la misma persona, somos la misma persona desde los primeros recuerdos que tenemos hasta la actualidad, pero no hemos tenido el mismo cerebro 2 días consecutivos. Estudiamos, por lo tanto, todo este proceso de maduración y de reformación constante del cerebro y después también analizamos cómo se activa, qué zonas se activan, cómo se relacionan entre ellas,
cuando realizamos cualquier actividad mental, lo que implica colaborar con psicólogos, sociólogos y pedagogos para entender, para establecer estas correlaciones. Por ejemplo, qué se activa y cómo se relacionan las distintas áreas cuando jugamos, cuando dormimos, cuando nos aburrimos, cuando estamos solos o cuando estamos con otras personas, cuando hacemos deporte. Imaginad cualquier situación que os podáis imaginar, ¿no? Por ejemplo, se activa de la misma manera el cerebro cuando aprendemos por obligación, porque alguien nos está obligando, porque tenemos un cierto temor, no digo pánico, a veces sí, ¿no? Pero un cierto temor a ¿y qué pasará si no aprendo esto? Pero sin ningún tipo de motivación intrínseca. Se activa de la misma forma que cuando aprendemos, porque tenemos un reto delante, que nos hemos puesto seguramente nosotros mismos, que queremos superar, queremos ver qué hay más allá, con una cierta motivación. La respuesta es que se activan casi de la misma manera. Pero lo importante no es lo que es la misma manera, sino las pequeñas diferencias que hay entre unos tipos de activación y otros. Y eso es lo que marca la gran tendencia hacia el futuro. Estas diferencias, lo que es igual, es el mecanismo básico de funcionamiento del cerebro. Las diferencias son las que van condicionando cómo se irá formando ese cerebro y cómo irá interactuando con su entorno, cómo percibirá en el futuro este entorno, cómo se relacionará con este entorno y cómo se percibirá a sí mismo. Y esto es lo más importante. No educamos, también es algo que me gusta decir siempre, no educamos para superar los exámenes de la próxima semana o las pruebas de competencias básicas o como se llamen, cada comunidad las llama a veces de una forma diferente, que hay que superar a distintos niveles para ver que todos funcionan más o menos bien. Claro que esto es importante y nos debe preocupar, pero jamás sacrificar el largo término por la inmediatez de las pruebas de dentro de 15 días o de un mes. La forma, no lo que enseñamos hoy, porque lo que no enseñamos hoy lo podemos enseñar mañana. La forma como enseñamos hoy va a condicionar la relación de ese cerebro, de esa persona con el mundo durante el resto de su vida, cuando tenga 20, 30, 40, 50 años, cuando nosotros ya no estemos aquí y sean ellos los que estén organizando el mundo. Y es mucho más importante ese futuro que no la inmediatez. El cerebro es un órgano biológico que tenemos dentro del cráneo, tiene el tamaño de un coco, la forma de una nuez, dos hemisferios unidos por debajo con una serie de surcos. Está formado por unos 86.000 millones de neuronas, que son muchas células, pero no viene de unas cuantas. Tener 10.000 millones más de esta media no nos da ninguna facultad extraordinaria y tener 10.000 millones menos no implica ninguna carencia significativa. Necesitamos un número mínimo para funcionar como seres humanos. Tuviésemos 302 neuronas y seríamos un gusano intestinal. ¿Sabéis esos gusanitos que a veces tienen los niños pequeños, no? Yo es que hice mi tesis trabajando con cerebro de gusanos y les tengo un aprecio muy especial, que sé que no es compartido, ¿no?, por la mayor parte de la población, pero bueno. ¿De qué depende nuestra vida mental? No del número de neuronas llegados a este umbral mínimo. Depende de las conexiones que establecen las neuronas entre ellas. Una neurona que no se conecta a ninguna otra recibe inmediatamente señales químicas de su entorno para que active programas de muerte celular. Un cerebro de media se calcula que tiene unos 200 billones con B, 200 millones de conexiones. Pero un cerebro cultivado, un cerebro estimulado, no sobreestimulado. La sobreestimulación lleva rápidamente al estrés. Y el estrés, aparte de estropear muchas funciones corporales, es bloqueante de los aprendizajes. El estrés bloquea la capacidad de continuar aprendiendo cosas nuevas. El estrés crónico, el estrés puntual, no hace daño a nadie, de hecho es imprescindible. El estrés puntual es lo que hace que un día que cruzamos un semáforo en rojo y viene un coche, demos un bote atrás para que no nos atropelle. Ese punto de estrés, vamos a ver, es imprescindible. El problema es del estrés crónico, que es el que bloquea los aprendizajes.
¿Por qué la sobreestimulación lleva al estrés? Básicamente el cerebro lo percibe como me están ofreciendo más cosas de las que yo después voy a poder devolver. Y eso genera un desequilibrio que puede suponer una amenaza. ¿Qué pasará cuando se den cuenta que no doy la talla? Es un desequilibrio, una amenaza. Y la forma que tenemos de responder ante una amenaza, como cuando viene un coche, es con estrés, ¿vale? Empiezo otra vez. Un cerebro cultivado, estimulado, que lee si ya tiene edad para leer, que juega, que se divierte, que estudia, que escucha música y si toca algún instrumento, que disfruta con el arte o practica arte, que hace deporte, que duerme bien las horas que debe dormir, que discute con los compañeros, que es crítico, que es analítico. No hace falta hacerlo todo simultáneamente, ni todo cada día, porque entonces sí que caeremos de lleno en el estrés, ¿vale? Pero un cerebro activo, ¿vale?, puede llegar a tener hasta 1000 billones de conexiones. Y eso es 5 veces más. Cuantas más conexiones tiene nuestro cerebro, más riqueza mental, más capacidad para ver opciones diferentes ante cualquier situación. Cuantas más opciones mejor podremos elegir, más podremos gestionar nuestra propia interioridad. Cuantas más mejor. Y no solo cuantas más mejor, sino también es importante qué zonas del cerebro terminan conectando preferencialmente. Y aquí es donde está la diferencia de aprender con un cierto temor, porque me obligan, o aprender con una cierta motivación, porque quiero superar mis propios límites. Esto es lo que marca las diferencias en el tipo de conexiones que se establecen, que es lo que va a condicionar la percepción futura que tendrá esa persona sobre su entorno y sobre su propia vida. Llegados a este punto, creo que hay una pregunta que es seguro que los que os dedicáis a la educación y todos los que somos padres nos hemos preguntado alguna vez, y es ¿para qué tiene que servir la educación? No hay una respuesta única, y la respuesta no la da ni la pedagogía ni la neurociencia. La respuesta a esta pregunta es ideológica. Debe nacer de un pacto social de qué queremos como comunidad conseguir a través de la educación. Es como un juego de matrioscas rusas, esas muñecas que se encajan una dentro de otra. Podemos planteárnoslo a nivel de aula, yo como profesor, ¿qué quiero de mis alumnos? A nivel de ciclo, yo como ciclo medio, ciclo superior, ¿qué queremos conseguir? Yo no. Nosotros como profesores de nuestros alumnos, como centro educativo, como barrio, como ciudad, como provincia, como comunidad autónoma, ¿vale? Y cada uno llevarlo a su nivel. La respuesta a esta pregunta es muy importante porque es lo que condicionará la forma de enseñar. No la neurociencia, el cerebro funciona de cualquier manera, es el órgano más plástico y más adaptable de nuestro cuerpo, soporta cualquier tipo de educación, pero eso sí, la educación influye en cómo se continúa construyendo ese cerebro. Y según cómo se construya, la vida mental de esa persona tomará una ruta o tomará otra. ¿Vale? Por eso es importante planteárselo. Puede servir, por ejemplo, lo llevo a extremos para simplificarlo, para formar profesionales muy bien formados, con muchos conocimientos, muy competentes, muy competitivos, y que compitan entre ellos porque su máximo objetivo vital, uno de sus máximos objetivos vitales sea sobresalir dentro de su campo profesional. La educación puede servir perfectamente para eso. Las estrategias pedagógicas son muy determinadas. Hay países donde lo contemplan de forma explícita. Algunos países asiáticos como Corea del Sur, Japón. Por ejemplo, el trabajo tan individual como sea posible porque la competencia es feroz. A centros educativos de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, y si es posible el domingo también, porque solo aquellos que sobresalen continúan con sus estudios y los demás se apartan pronto del sistema educativo. Bueno, no es un juicio de valor, después ya se me notará por dónde voy, ¿no? Pero sencillamente esto genera una sociedad muy determinada con unas características concretas y la decisión depende de un pacto social. ¿Qué queremos conseguir entre todos? Puede servir para formar personas
que se integren bien en la sociedad, que se sientan partícipes de su sociedad, pero de forma acrítica, que sean personas, iba a decir, crédulas y sumisas, que acepten las cosas como son, mejor no las toquemos, no sea que vayan a peor y vayamos pasando un día tras otro sin modificar demasiado porque es igual. Bueno, también las estrategias educativas son determinadas, hay países donde de forma no explícita pero sí implícita apuestan por este tipo de educación, básicamente países con raíces autoritarias, donde la educación sirve para que nadie cambie, para que su estructura social, la que sea, se mantenga inalterable. Hagamos que no haya crítica dentro de las aulas, que no haya discusión posible, que las cosas se aprendan de memoria y porque sí. No es que la memoria no sea importante, lo importante que estoy diciendo es que se aprendan porque sí, y que el día de demostrar que has aprendido tengas que decirlo exactamente igual, lo que significa que no lo has filtrado por tus neuronas del raciocinio, sencillamente lo absorbes y lo sueltas exactamente igual, sin cuestionarlo. Limitemos las actividades creativas, porque crear significa ver futuros alternativos y a lo mejor hay uno que me gusta más. Limitemos, por ejemplo, la filosofía en bachillerato, porque la filosofía es una de las disciplinas que ayudan a encarrilar el pensamiento. Limitemos también la ciencia a los alumnos que no son del bachillerato científico, porque el método científico es un método paralelo al filosófico para encarrilar también el pensamiento. Separemos lo que cada uno piense de forma limitada, no más global. Limitemos la música, el arte, especialmente en primaria. En primaria, los primeros cursos de primaria, no discutiremos si tercero o cuarto de primaria, es irrelevante para mí, pero los primeros cursos de primaria, las materias transversales que más potencian conectividad, plasticidad en el cerebro, son la música, el arte y la psicomotricidad. La música porque lo activa todo, genera muchas más conexiones. Con esto no quiero decir que las matemáticas de la lengua no sean importantes, claro que lo son, pero deberían ser ramas que salen de este tronco común, que es el que aumenta plasticidad. La música es matemática, en sus ritmos hay matemática. La música es un lenguaje, se activan las zonas del lenguaje del cerebro. La música apela siempre a las emociones, y después hablaré de la importancia de las emociones. El arte es también un lenguaje, de hecho es el primer lenguaje escrito de la humanidad. Antes de la escritura cuneiforme, nuestros antepasados ya pintaban las cavernas para transmitir conocimientos del tipo que fuesen. El arte es creativo y crear permite pensar en futuros alternativos. Y la psicomotricidad me la dejo para luego, ¿vale? No, porque hay una diapositiva especial porque tiene una gracia añadida. ¿Para qué creo yo que debe servir la educación? Para mí debe servir para ayudar a las personas a crecer en dignidad. Claro, dignidad es de esas palabras, y lo dejo muy claro porque todo mi trabajo lo baso en esta hipótesis ideológica, por supuesto, por lo tanto, criticable, pero yo lo baso en esto. Dignidad es de esas palabras que lo significan todo o nada según cómo la definamos. En este contexto, para mí es el respeto que todo el mundo merece por ser como es, porque todos somos diferentes. Estáis pensando, claro, el típico tópico de que todos somos diferentes, pero no es un tópico. Somos diferentes desde la concepción. Cuando se mezclaron los genes de nuestra madre con los genes de nuestro padre para que surgiésemos nosotros, ahí la combinación de genes que se formó fue única y irrepetible. No hay dos personas genéticamente idénticas, excepto los gemelos idénticos, ¿vale? Y esos genes predisponen, no determinan, y la diferencia es crucial, pero predisponen muchas de nuestras características mentales. Se han identificado, yo soy genetista de formación, así que no puedo evitar hablar de genes. Se han identificado genes que predisponen la capacidad de memoria de una persona, en más o en menos, que predisponen hacia la creatividad. Incluso conocemos algunos
que predisponen a la creatividad musical, solo la musical, o solo la artística, o solo a la lingüística, y otros a toda en global. Genes que predisponen a tener más cociente de inteligencia o menos, a todos los factores mentales, pero es una predisposición. No hemos elegido nuestros genes, ni nuestros padres eligieron qué genes nos iban a pasar, así que respeto por estas diferencias, porque existen, y no podemos hacer nada con ellas. Y la segunda parte de dignidad es y dar las máximas oportunidades a todo el mundo para que cada uno se desarrolle hasta donde quiera, sin limitaciones, y pueda. La limitación ya se le pondrá cada uno, no desde fuera, no desde el sistema educativo. Digo hasta donde quiera y pueda. Por ejemplo, una persona que tenga una poca predisposición genética hacia la música y quiera ser el solista de una orquesta, por mucho que se entrene, difícilmente será el solista. Necesitaría ambas cosas. Pero sí puede ser uno de los músicos de la orquesta si se entrena duro, ¿vale? Hasta donde quiera y pueda. Pero si uno tiene muy buena predisposición hacia la música, pero nadie le deja nunca practicarla, jamás será músico. Aquí estaremos mutilando estas predisposiciones que tenía, a no ser que sea el mismo que prefiera dedicarse a otra cosa, ¿vale? Si nos ponemos de acuerdo en esta visión de la educación o no, es igual como es ideológico, no hace falta que nos pongamos de acuerdo, la siguiente pregunta debería ser, muy bien, ¿y ahora qué, cuándo y cómo debemos enseñar? Es decir, ¿qué estrategia usamos para conseguir eso? Y es una pregunta que a mí no me gusta. A mí la pregunta que me gusta es qué, cuándo y cómo debemos aprender. Pero no porque debamos aprender muchas cosas nuevas. Claro que tenemos que aprender muchas cosas nuevas, pero eso es consustancial a la especie humana. No lo podemos evitar. Cada día, por el simple hecho de levantarnos, hablar con las personas con quienes convivimos, salir a la calle, ir al trabajo, hablar con los compañeros, estar con alumnos, los que nos dedicamos a la educación, leer un libro, el periódico, escuchar la radio, ver la televisión. Cada día aprendemos cosas nuevas. Si estamos aquí hoy es porque tenemos ganas de aprender alguna cosita nueva. Esto forma parte de ser personas. Me refiero a la actitud con la que nos relacionamos con nuestros alumnos o con nuestros hijos. Sé que aquí hay tanto profesionales de la educación como también padres y muchos con ambos roles, ¿no? Padres y educadores de otros alumnos, ¿no? Si nosotros nos relacionamos, si yo me relaciono con mis alumnos pensando, hoy les enseñaré a, estoy activando en sus cerebros redes neurales de enseñar, pero yo quiero que aprendan. Si yo me relaciono con ellos pensando, hoy aprenderemos todos cosas diferentes, por supuesto, el rol del profesor, igual que el rol de los padres, es diferente al rol de sus alumnos o de sus hijos. Los profesores son el eje central de su aula y los padres el eje central de la familia. Pero aprenden de sus alumnos, de sus hijos, o con sus alumnos, con sus hijos. Si estamos convencidos de esto, estamos activando en sus cerebros redes neurales de aprender. No es que se pongan a aprender todos de golpe, es una pequeña rendija abierta para acceder más fácilmente a su cerebro. Después necesitamos todas las estrategias pedagógicas, todos los materiales que llevemos, todo nuestro buen saber hacer, como siempre. Pero aquello que les transmitamos llegará mejor a destino, a ese aprendizaje que queremos conseguir. ¿Por qué sucede esto? Pues os lo voy a responder justo en la última diapositiva de hoy y así evito que alguien se vaya antes de tiempo. ¿Sabéis qué es lo primero que quiere aprender un recién nacido? Eso nos marca mucho, ¿eh? A ver, si estamos hablando de aprender, la biología, nuestra biología intrínseca, ¿qué es lo que quiere aprender? Usémoslo. ¿Qué es lo primero que aprende, que quiere aprender instintivamente un recién nacido? 36 horas después de nacer, los recién nacidos ya fijan su mirada en la mirada de sus progenitores, de sus cuidadores. Deben ser cuidadores porque no controlan todavía el cristalino y más allá de 2 palmos y medio todo es borroso, ¿vale? Para aprender qué son las emociones. A través de la mirada transmitimos nuestro estado emocional. Lo primero que quieren aprender es qué transmiten los estados emocionales, reproducirlos y ver que los demás los interpretan de la forma correcta.
porque a través de los estados emocionales es la forma que tenemos de relacionarnos instintivamente con las demás personas. Ya me disculparéis un momento todos los hombres que estáis aquí hoy. 36 horas las niñas. Los niños tardamos 24 horas más en darnos cuenta que las demás personas también tienen ojos. Después disimulamos como si lo supiésemos de toda la vida, ¿no? Pero hemos tardado, son diferencias, bueno, debidas a las hormonas. Después nos igualamos bastante, no sé si del todo o no, ya lo diréis vosotros, ¿no? Pero son pequeñas diferencias, pero el fondo es exactamente el mismo. Es lo que se ve en esta foto, no sé si os habéis fijado, el que tiene barba soy yo, 19 años más joven, y el que no tiene barba, que ahora sí tiene barba, es mi hijo mayor. Aquí tenía unos tres meses, cuando nos tomaron esta foto, era a principios de verano, estábamos jugando en el sofá de casa. Esto que os voy a contar, esto que os estoy contando no lo sabíamos, pero cuando lo supimos dije, tengo la foto ideal. Tiene sus ojos clavados en los míos y con su cara está imitando mi cara. Se está entrenando emocionalmente. A través de un juego estábamos jugando, porque resulta que el juego es la forma instintiva que tenemos como especie para aprender cosas nuevas. No jugamos, los niños no juegan para divertirse, juegan para aprender. Y aprender provoca diversión, lo que estimula a continuar jugando para continuar aprendiendo, para divertirse, que es la parte divertida, es una redundancia, ya lo sé, no es la parte interesante del juego, al final es divertirse, pero jugamos para aprender. Cuando un niño apila cubos, está ensayando con el equilibrio, con la fuerza, pero está ensayando para aprenderlo él. Cuando un niño juega con palos, con ramas, con barro, está ensayando para su vida futura, para conocer su entorno. Cuando un niño juega con sus padres, aunque sea llevándoles la contraria, para él es un juego. Está aprendiendo cómo relacionarse con otras personas, ¿vale? El juego debería ser la forma de comunicar conocimientos a todos los niveles, a todas las edades. Pero hay que comprenderlo bien, no es jugar. El juego es un concepto biológico. Jugar es poder repetir una cosa tantas veces como haga falta, introduciendo pequeñas novedades cada vez para no caer en el tedio, aprendiendo un poquito cada vez, es decir, haciéndolo cada vez un poquito mejor y divirtiéndonos a cada repetición. Si pensad en el juego que queráis, todos los juegos cumplen esta norma. El parchís. La primera vez que jugamos al parchís normalmente perdemos. Si no jugásemos nunca más es que no nos hemos divertido, eso no sería un juego. ¿Por qué es un juego? Porque nos lo hemos pasado bien, normalmente porque estamos con otras personas, hacemos otra partida que será diferente a la primera, lo haremos un poco mejor porque ya habremos aprendido que no se nos coman las fichas o lo que sea, y lo repetiremos y lo repetiremos. Por eso tendría que ser la educación, poder repetir. Es terrible desde este punto de vista cuando un alumno, y eso se da mucho por ejemplo en secundaria, pues no le va bien una materia y suspende, entre comillas, la primera evaluación, pues harás el examen de recuperación en junio. ¿En junio? ¿Dónde está el juego ahí? No hay juego posible. El aprendizaje no va por la vía natural de aprender. ¿El juego qué sería? Pues lo hacemos otra vez la próxima semana, cambiando las normas del juego, cambiando lo que te pregunto, cambiando, que lo haces un poco mejor. Fantástico, no es lo que queremos, que lo hagas mejor. Que no llegas al nivel estándar que yo he marcado. O me planteo si es el nivel correcto, o lo repetimos otra vez. Y si en 3 semanas ya ha alcanzado el nivel que nosotros creemos que debe alcanzar, pues ya está, no es lo que queremos, que lo aprenda. ¿Por qué esperar 6 meses? Ahí no hay juego posible. Las miradas, decía, son cruciales, es nuestra forma de relacionarnos, es nuestra carta de presentación. No es lo mismo mirarnos a los alumnos o hijos con la cara del centro, que transmite, pues no sé, ira, enfado, que con la que está aquí abajo a vuestra derecha,
más de alegría, de confianza, que con la que queda, la de la izquierda, pues no sé, una cara así como de ay, 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 ¿no? Un poco más así neutra, pero no especialmente positiva. Las personas reaccionamos ante las miradas de los demás. Una mirada transmite confianza, la de abajo a la derecha, y la confianza estimula a continuar, y otras miradas estimulan o ponen una barrera, no confía en mí, y si eso se repite mucho, ahí se va a romper la relación entre maestros y alumnos o entre padres e hijos. ¿Vale? ¿Significa que hay una mirada mejor que otra? No. Significa que cada mirada tiene su momento. Si les hemos de amonestar, porque han hecho alguna cosa incorrecta, por supuesto que tenemos que hacerlo, es nuestra obligación como educadores. Y la cara debe ser la que corresponde, bueno, no tan desencajada como la del centro, que les asustaríamos demasiado. Pero una vez amonestados, automáticamente debemos ser capaces de cambiar de cara y volver a transmitir confianza. O incluso amonestarles, pero con mirada de confianza. Lo has hecho mal y tienes que saberlo, pero yo estoy aquí para seguir apoyándote. Porque si no se rompe el vínculo. Es la forma de mantener los grupos sociales unidos, de mantener la confianza entre profesores y alumnos, entre padres e hijos. Y esta confianza es lo que va a permitir continuar aprendiendo. Vuelvo al tema en 10 minutos. Tenemos muchas caras emocionales, es igual. Volvamos al cerebro. Visto desde fuera, la parte externa del cerebro es lo que llamamos la corteza cerebral, sería la figura que tenéis a vuestra izquierda. Está formada por distintas zonas. Corteza no cuenta como palabra técnica, porque es como la corteza de un árbol, la parte que hay fuera, ¿no? En el caso de la corteza cerebral, es la que genera y gestiona los comportamientos más complejos y más elaborados. Está formado por zonas que interactúan entre ellas de actividad preferencial, no excluyente. Tenemos, por ejemplo, en la parte de atrás, que aquí estaría justo a vuestra izquierda, tenemos la parte visual que reconstruye las imágenes. Por aquí arriba habría pues la parte que gestiona los movimientos motores voluntarios. Por aquí al centro un par de zonas implicadas en el lenguaje. En medio de estas dos y un poco más abajo una zona implicada en la empatía. Bueno, no son zonas, repito, excluyentes. Se están enviando señales constantemente las unas a las otras. Cuando yo hablo con alguien, no solo uso la mirada, uso el oído, uso el lenguaje si estoy hablando con él. Todas estas zonas se están relacionando entre ellas. Todo esto que estaba diciendo lo compartimos con el resto de mamíferos, incluso el lenguaje. Todos los mamíferos y también las aves se comunican entre ellos a través de aullidos, gruñidos, chillidos. La diferencia es que su lenguaje es instintivo y muy poco elaborado, y eso significa que estas áreas son mucho más pequeñas que las nuestras. La empatía, no, eso sí que es típico de las personas. Pues no, todos los mamíferos sociales tienen empatía. Es la forma de poder armonizar su vida en común. Hay un experimento divertidísimo. Las ratas, antes gusanos, ahora ratas, ya sé que no son los animales más agradables, pero se hace así, la ciencia. Las ratas viven en grupos sociales. Les encanta el chocolate, como a las personas, al menos como a mí. Pero, a diferencia de la mayor parte de personas, no saben nadar y se ahogan cuando hay agua. El experimento es muy sencillo. Se coge una jaula, se parte por la mitad con una lámina de plástico transparente, ratas a ambos lados, a unas se les echan trocitos de chocolate y a las otras se les inunda la jaula para que se ahoguen. ¿Qué hacen las que tienen el chocolate? Ignoran el chocolate y se apiñan unas encima de otras para salvarlas que se están ahogando. Eso es empatía. Y una vez las han salvado, entonces sí, se pelean entre todas a mordiscos a ver quién coge el trozo de chocolate más grande. Bueno, como las personas, podemos arriesgar nuestra vida para salvar a un desconocido y al día siguiente nos peleamos con el compañero de trabajo de toda la vida porque le han dado una mesa que es 4 dedos más larga que la nuestra, ¿no? No hay demasiadas diferencias. Las diferencias están en la parte frontal,
la parte de aquí, frontal, es la que nos ha crecido más con diferencia respecto a otros mamíferos. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos la zona que nos permite planificar el futuro. Somos la única especie que puede planificar su futuro. Tenemos la zona de raciocinio, de reflexión, de control emocional, no de generación de las emociones, eso vendrá luego, es mucho más primitivo y automático, de control emocional, y una zona muy interesante que se llama de control de las funciones ejecutivas. Vamos a las funciones ejecutivas. ¿Sabéis qué es lo que pronostica mejor el éxito vital de una persona? El éxito vital se debe entender como la capacidad, cuando ya somos adultos, de sentirnos a gustos con nosotros mismos, confiados con nuestras posibilidades, a gusto con nuestro entorno, con las decisiones que tomamos, pero no a gusto de forma pasiva, ya estoy bien, sino de forma activa y transformadora. Me siento a gusto y si tengo que cambiar, cambio hacia donde yo creo que debo cambiar para continuar sintiéndome a gusto. ¿Vale? Esto es lo que se llama éxito vital. ¿Sabéis qué es lo que pronostica mejor el éxito vital de las personas? No es la inteligencia, lo he puesto aquí como una trampa, no es la inteligencia, no es la creatividad, lo único que lo pronostica es lo que se llama el control de las funciones ejecutivas, que es lo que tenemos aquí delante del cerebro. Básicamente, ¿en qué consiste? En poder adaptar nuestro comportamiento actual al futuro que queremos alcanzar. Y en buena parte es un control inhibidor. Inhibo mis impulsos de ahora me iría corriendo porque hay mucha gente que me está mirando, pero me quedo quieto y sigo hablando porque espero que al final alguien me aplauda, por ejemplo, ¿no? Eso es control ejecutivo, ¿vale? El control ejecutivo se empieza a trabajar ya desde la infancia y debería ser uno de los principales ejes transversales a lo largo de toda la educación de los niños, adolescentes, jóvenes, porque eso es lo que va a facilitar su éxito vital. Lo demás es importante, claro, pero esto es el eje que les va a permitir sacar el máximo provecho de lo que ellos son, de sus deseos, de sus aprendizajes. En niños es muy fácil de comprobarlo. Necesitáis un grupo de niños, no sé, de 4 o 5 años, dependiendo de la edad, pues va a ser un poco diferente el experimento. Los ponéis en una habitación con un recipiente con dulces dentro y les decís, ay, un momento, me he dejado una cosa fuera. Si no tocáis ningún dulce, cuando vuelva os traigo más. Antes de salir por la puerta, habrá alguno que ya tendrá el dulce en la boca. Mal control de funciones ejecutivas, importante trabajarlas. Hay algunos que se empiezan a dar cuenta de ello y lo controlan físicamente. Si son diestros, ponen la mano derecha así encima del recipiente y con la izquierda la aguantan. No, a ver, a través de movimientos físicos potenciamos también nuestro cerebro, están en camino. Otros se tapan los ojos, si no veo... y hay vídeos en YouTube, los podéis ver, Bueno, estos han hecho un paso más y los que tienen mejor control ejecutivo se pasean por la sala mirando el techo, las paredes, ni se cogen la mano, ni se tapan los ojos, un control ejecutivo mucho más maduro. Bueno, esto se tiene que trabajar. ¿Cómo? Dependiendo de cada edad, exponiéndolos en situaciones donde deban controlar sus impulsos, sabiendo que no los controlarán al principio, pero la gracia está en que vayan descubriendo que les es mucho más útil controlarlos que no dejarlos libres. Así todo, cada persona tiene un nivel diferente de control ejecutivo, pero cuanto más lo potenciemos, personas más felices estaremos formando para el futuro, personas con más capacidad de vivir, de crecer con dignidad, que es, repito, mi hipótesis de trabajo. Y una de las maneras, por ejemplo, con los niños pequeños es a través de la psicomotricidad, que antes de mencionar he dicho, luego hablo. La psicomotricidad exige un control ejecutivo impresionante. Son esos circuitos donde hay conos, aros, unas pasarelas. Si yo entro con la pierna equivocada, cuando tengo que cambiar de un sector a otro, me quedo encallado. Aunque tenga muchas ganas de hacerlo porque es divertido,
Antes debo pensar, no puedo ser impulsivo. ¿Con qué pie entro? ¿Vale? Control ejecutivo. Si hago los pasos muy largos porque estoy muy animado, me pasaré de largo. Control ejecutivo. Si los hago muy cortos porque tengo miedo y no sé qué pasará, no termino. Control ejecutivo. Y si encima hago 2 circuitos en paralelo y les pido que se coordinen con un compañero para que ambos hagan lo mismo en paralelo, control ejecutivo. Tengo que acompasarme con un compañero que a lo mejor es más rápido que yo y él tiene que frenar y yo acelerar un poco, o a lo mejor es más lento y es justo al revés. El cerebro va haciendo conexiones nuevas cuando vamos aprendiendo cosas. Cuanto más amplias son las conexiones, con más eficiencia recordamos todo aquello que aprendemos, pero igualmente, siguiendo programas genéticos, hay etapas de la vida en que se potencian un tipo de conexiones u otras. Muy rápidamente, entre los 0 y los 3 años, el cerebro absorbe básicamente los aspectos sociales de su entorno, los integra a su estructura física en forma de conexiones para adaptar el comportamiento a ese entorno para manejarse bien en él. Por eso los niños de los 3 años suelen preferir ir cogiditos de la mano de un adulto o en brazos. Y a partir de los 3 años hay un pequeño cambio de chip y ya prefieren correr solos y te estiran y casi te arrancan el brazo a veces, ¿no? Y se van corriendo. Claro, o han aprendido cómo es su sociedad o pueden tener algún accidente y el cerebro les impulsa a aprenderlo a estas edades. Por ejemplo, niños que viven niños o niñas, en entornos de alta conflictividad, su zona de control emocional se configura de forma ligeramente diferente a los que viven en entornos de relativa estabilidad. Y esa diferencia hace que sean mucho más impulsivos el resto de su vida. Si es una zona conflictiva, es que las amenazas abundan. ¿Y cómo respondo ante una amenaza? ¿Pensando? No. Sin pensar, siendo impulsivo, porque si no, puedo recibir muchos daños. Es una forma de supervivencia que después les puede perjudicar durante la adolescencia, juventud o edad adulta. Todo se puede reconducir. Un mal aprendizaje a estas edades es perfectamente reconducible posteriormente, pero lo que aquí se aprende de forma instintiva en días o semanas, si es suficientemente desadaptativo, que después choca mucho con la sociedad donde se vive, a lo mejor hacen falta meses o años para reconducirlo, y si es muy desadaptativo, con la ayuda de un terapeuta que vaya guiando esta reconstrucción, que es una reconstrucción cerebral, tal como suena. El trabajo de un psicólogo es dar elementos, ejercicios de reflexión a la persona para que haga conexiones nuevas que superen las viejas que no le eran tan útiles en esa sociedad, pero que seguirán ahí. Entre los 4 y los 11 años el cerebro potencia conexiones hacia zonas profundas, donde está el hipocampo, que es el centro gestor de la memoria. La memoria no está en el hipocampo, está por todo el cerebro en forma de conexiones. Gestiona. Por eso nadie recuerda nada antes de los 3 años. El hipocampo no tiene constancia de lo que se ha aprendido antes de los 3 años y no lo puede gestionar, lo que no significa que nos aprendan muchas cosas. No las podemos evocar a conciencia, a voluntad, aunque las estemos usando constantemente. Es la etapa de más influencia sobre las destrezas académicas, lectoescritura, lógico-matemática. Es la etapa donde la música, el arte van a hacer más efecto, más plasticidad neural, más control emocional, todo lo que ya he estado comentando antes. La adolescencia, última etapa, es cuando el cerebro prioriza conexiones de más larga distancia, que son las que permiten aprendizajes más eficientes. Es la época de los grandes aprendizajes, siempre que antes se hayan asimilado bien las competencias básicas, las destrezas académicas. Si no, mejor dedicar un tiempo a afianzarlas. Primero de la ESO. Si han asimilado antes las competencias básicas, las destrezas académicas, podemos lanzarnos con el currículum. Si no, no merece la pena porque ya no lo van a consolidar. Mejor que nos dediquemos
aunque no aprendan lo que toca, bueno, ¿y qué? Es cuestión de convencer al inspector de nuestra zona educativa de que necesitan, bueno, pues eso, consolidar lo anterior para poder continuar avanzando. Y lo que no se aprende ahora, pues se aprenderá al curso que viene. El cerebro va creciendo exponencialmente, así que no pasa absolutamente nada. Es cuando maduran las áreas de razonamiento, lógica, atención, control emocional, lo que se llaman áreas motivacionales de premio y recompensa. Es eso de que a un niño de 8 años no le puedes decir, si terminas ahora este trabajo, el fin de semana iremos a aquel sitio que te gusta tanto. El fin de semana, para él es el infinito. Ver, lógicamente sí que sabe lo que significa, por supuesto, pero su cerebro no relaciona lo que causa, lo que he hecho ahora, consecuencia lo que pasará el fin de semana. Igual si le tenemos que amonestar o le amonestamos ahora, pero no podemos decir, pues el fin de semana te quedas sin ir con tus amigos. No lo relacionará bien. Esto empieza a madurar en la adolescencia y termina de madurar sobre los 34 años de media. Así que los que tenéis menos de 34 años, veo caritas de menos de 34 años, tranquilos, en 10 minutos acabo, los demás podemos seguir hablando luego, ¿no? Bueno, no, es broma, ¿no? Pero sí que termina más o menos a esta edad. El cerebro por dentro. He hablado ya del hipocampo, la zona que gestiona la memoria, y ahora os quiero hablar de las amígdalas, que son los centros que generan, no gestionan, no, generan las emociones. Que nadie se apure si le han operado de las amígdalas. Es una palabra polisémica, las que se operan son las del cuello. Estas están dentro del cerebro. Sí, seguimos teniendo emociones, aquellos que nos han operado como las amígdalas, ¿no? Las amígdalas son cruciales para aprender. Llegados aquí, casi os pongo un pequeño vídeo, ya me disculparéis, pero me han explotado los de la fundación con entrevistas, periódicos, la radio, la tele, así que descanso un momento, como lo tengo grabado en vídeo, os pongo el vídeo, unos minutitos y así descanso, tomo agua y luego sigo. De control, ¿podéis poner el vídeo? No, no es este, aquí. Gracias. Ya puedes pasar a la siguiente. Esto que acabáis de experimentar es una emoción de miedo, supongo, en este caso, ¿vale? No tengo nada más grabado, ¿eh? No me han explotado, solo quedaba bien decirlo para dar paso al vídeo. ¿Qué son las emociones? Las emociones son patrones de conducta preconscientes. No somos conscientes cuando se genera una emoción. Todos habéis dado muchos un brinco hacia atrás. Es una pantalla, es una película. Nada os puede saltar encima. Pero no lo podéis racionalizar hasta después cuando os habéis reído. Patrones preconscientes, no somos conscientes cuando se genera la emoción, que se ponen en marcha ante un cambio. Puede ser externo o interno, un pensamiento. Nos permiten sobrevivir, porque son preconscientes, y la consciencia, el raciocinio, es mucho más lento. Después lo racionalizamos. Cuando os habéis dado cuenta que era una broma, os habéis reído. Ya lo habéis racionalizado, pero es posterior, ¿vale? Las emociones son tan importantes que, para sobrevivir, que cualquier aprendizaje que tenga emociones asociadas, el cerebro lo interpreta como si tiene emociones, debo conservarlo bien, porque es importante. Y si no tiene emociones, ¿para qué conservarlo? No me va la vida en ello, lo puedo olvidar. ¿Cuántas veces hemos tenido que estudiar alguna asignatura que no nos interesaba, que no nos motivaba, que el profesor era aburrido, pero que teníamos que aprobar? La hemos estudiado, hemos ido a examen, la hemos aprobado, muchas veces con buena nota y todo, y al día siguiente 24 horas, casi no recordábamos nada. No había emociones. La única emoción era, debo aprobar, he aprobado, a olvidarlo, ¿vale?
pérdida de tiempo. Cualquier aprendizaje debe tener emociones, pero es un arma de doble filo. El miedo es una emoción. Hay muchas emociones, pero hay 6 que son básicas y transversales. Una es el miedo. Es lo que nos hace huir o escondernos o dar un brinco ante una situación que parece amenazante. ¿Se puede aprender a través del miedo? Del pánico no. Cualquier emoción muy intensa es bloqueante. Pero ese miedo sutil de me van a suspender, tendré que repetir la asignatura o curso, mis padres me reñirán, si son muy pequeñitos los reyes me traerán carbón en vez del juguete que he pedido, no sé, ¿no? Este temor sutil es un buen motor para aprender. ¿Estoy defendiendo el miedo como estrategia de aprendizaje? De ninguna de las maneras, nunca. Es lo que debemos vigilar más. El miedo se lo hace cada alumno. Y el miedo puntual, como es preconsciente, no lo podemos controlar. Lo que debemos estar muy atentos es a aquellos alumnos que viven su escolarización con un cierto temor crónico. Porque el cerebro asociará rápidamente aprender a temor. Y el temor es incómodo. Significa que cuando ya no le obliguemos a aprender cosas nuevas, no querrá aprender cosas nuevas, porque aprender les generará automáticamente sensaciones de incomodidad. Pero antes decía que cada día aprendemos cosas nuevas, nos guste o no. Es decir, estaremos haciendo personas con menos calidad de vida, porque vivirán su entorno con una sensación mucho más acusada de amenaza, de temor. Personas que no serán transformadoras, porque transformar significa cambiar. Para cambiar hay que aprender. Aprender da miedo, es incómodo, pues no lo hago. ¿Vale? Lo que hablaba de la dignidad. Esa dignidad que incluye aspectos profesionalizadores. El primer objetivo que decía, nos pasamos 8 horas o más cada día en el trabajo. Para mí, la profesión, el trabajo, forma parte de la dignidad humana, pero no como objetivo terminal, es un aspecto más. Los socializadores, también vivimos en sociedad, pero no como sujetos pasivos y acríticos, sino como sujetos capaces de autotransformarnos para, con nuestra transformación, contribuir a la mejora social. Y eso, a través del miedo, no lo vamos a conseguir nunca. ¿Cuáles son, ya casi estoy, cuáles son las emociones cruciales? La primera, la alegría. La alegría es la emoción que transmite confianza. Es esta cara relajada, no hace falta reír mucho, hay gente que sí, depende mucho de la cara de cada uno, ¿no? Pero transmite, es una cara relajada que transmite, yo no soy peligroso, asumo que vosotros no lo sois, podemos confiar. Aprendemos de quienes confiamos, aceptamos los consejos, aunque no lo reconozcamos muchas veces, pero aceptamos los consejos de las personas en quienes confiamos, no de los que desconfiamos. Es lo que no deberíamos romper nunca, es lo que decía, hay que amonestarles. Claro, a veces sí, pero nunca sin romper el vínculo de confianza. Esta alegría que se transmite con una cara relajada. El problema de la alegría es que es una emoción poco intensa. Debe ser transversal en el centro educativo, en la sociedad, en la familia, pero es poco intensa y a veces hace falta una emoción más intensa para estimular los aprendizajes. Y esta emoción es la sorpresa. La sorpresa, curiosidad, lo llaman algunos, no es exactamente lo mismo, pero, a ver, no es blanco y negro, todo es una escala de grises, ¿eh? La sorpresa, se desencadenan las amígdalas cuando no entendemos qué está pasando, cuando algo nos sorprende, valga la redundancia, ¿no? Eso lo que hace es activar rápidamente esta zona del centro del cerebro, bueno, no está en el centro, en este dibujo está en el centro, que se llama tálamo. El tálamo es el centro de la atención. La sorpresa activa la atención para ver qué es lo que está pasando. Y la atención es crucial para aprender aquí y ahora. Sin atención, el aprendizaje es mucho más deficitario. Pero no termina aquí. El tálamo, junto con otras zonas del cerebro, de nombres más barrocos, el núcleo accumbens, la sustancia nigra, es igual, forma parte de los circuitos de motivación. Y la motivación es crucial para mantener el aprendizaje en el tiempo. Atención para aprender ahora, motivación para continuar. A nivel cerebral, la motivación implica un incremento, un suplemento extra de energía en forma de glucosa y oxígeno, que es lo único que consume el cerebro para obtener energía. Eso hace que funcione con más eficiencia,
Por eso cuando estamos motivados lo aprendemos con más eficiencia y permite estar trabajando más rato sin cansarnos porque hay más combustible. Es el secreto de la motivación. Y todavía hay otra cosa más. El cerebro recompensa la motivación con sensaciones de placer, de bienestar. Por eso cuando hacemos una cosa porque estamos motivados, aunque no salga demasiado bien, nos sentimos mucho más felices y recompensados que cuando hacemos alguna cosa, por muy bien que salga, pero que nos han obligado a hacerlo. Esto, cerrar este círculo, es el núcleo básico de lo que en pedagogía se llama aprender a aprender, que contempla más cosas, por supuesto, pero si uno no encuentra placer en este circuito, ¿para qué voy a seguir aprendiendo cosas nuevas? ¿Vale? Es esto lo que deberíamos tender en nuestras aulas. ¿Cómo sorprender? Cambios de ritmo, situaciones inesperadas, mezclas heterogéneas entre asignaturas que y ahora que me están diciendo. El sentido del humor sorprende siempre, por eso nos reímos. Explicar chafarderías. No cosas importantes de personas, eso no interesa a nadie, con perdón, ¿eh? Nos interesan mucho más las chafarderías. ¿Sabéis cuál es la revista que más se vende en España? La revista Hola. ¿Qué cuenta de interesante? Que una persona que no conocemos se ha casado con otra que tampoco conocemos y que durante su boda una tercera que conocemos todavía menos se enfadó y les tiró un vaso de vino encima. Bueno, a través de las chafarderías estimulamos la sorpresa del cerebro y después ya vendrán las cosas importantes. Yo lo uso en mis clases, todo esto que estoy diciendo en la universidad. ¿Cada cuándo hay que sorprenderles? Bueno, depende de la edad. A los adultos o los jóvenes ya su cerebro debe haber madurado la capacidad de motivarse por sí mismos, lo que no implica que no sea interesante hacerlo de vez en cuando. Los niños pequeños se motivan prácticamente solos porque para ellos todo es nuevo, todo es motivo de alegría, de descubrimientos. En medio es el momento clave porque ellos creen que ya conocen el mundo, no lo conocen pero se lo creen, cuesta mucho más sorprenderles y no ha madurado la capacidad de automotivación. Hay que sorprenderles cada media hora. El cerebro tiene lo que se llama resaca emocional. Durante media hora, todo lo que aprendemos lo relacionamos con la emoción inicial. Una emoción, todo lo que le sigue durante media hora, el cerebro lo relaciona a esa emoción inicial. Los que nos dedicamos a la educación ya lo sabemos. Una clase de 50 minutos, si entras con algo interesante, llamas su atención, los tienes 20 o 25 minutos fijados en ti, poco a poco va disminuyendo, y entonces si haces otro salto, un cambio de ritmo, lo que sea, recupera su atención, no al nivel máximo, porque están un poco más cansados, y puedes seguir hasta el final. ¿Vale? Si tenemos que reñirles, sepamos, a veces tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo, sepamos que durante media hora todo lo que les transmitamos lo asociarán a esa incomodidad. Así que valoremos muy bien, no el hecho de no reñirles, sino que lo que les transmitamos luego no sea especialmente relevante para que no quede asociado a incomodidad. Después les sorprendemos con una cosa que les divierta y ya seguimos normal, ¿vale? O les reñimos justo al terminar la clase y así perjudicamos al profesor que viene luego, ¿no? Bueno, no sé. Eso ya cada uno que lo haga como crea mejor. Termino. Os decía hace un momento, bueno, al inicio, hace ya, mira, 1 hora y 4 minutos. Os decía, si queremos estimularles a aprender, debemos querer ser aprendices con ellos. Si aprendemos con ellos, les estimulamos a aprender. ¿Por qué sucede esto? A ver, imaginaros que yo hubiese empezado la conferencia. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Disculpad que hable así lento y que me apoye, pero es que estoy cansado, claro, vengo de Barcelona, me han hecho hacer muchas entrevistas a periódicos, no lo diré más, lo prometo. Me han hecho hacer muchas entrevistas, pero no os preocupéis porque todo lo que os contaré es tarde por la noche, pero no os preocupéis porque todo lo que os contaré es tan interesante, aprenderéis tanto, y os lo pasaréis tan bien que, bueno, que ya veréis. Bueno, empiezo que así terminamos antes.
Bueno, no sé si lo he conseguido porque no soy un buen actor, ¿no? Pero si yo quería transmitir motivación así, por mucho que digas, será interesante, aprenderéis mucho, os lo pasaréis bien, eso no motiva a nadie. ¿Qué motiva? Que yo esté motivado. ¿Qué estimula a aprender? Que yo quiera aprender. En el cerebro tenemos una población de neuronas, se llaman neuronas de espejo, que se activan de la misma manera cuando yo hago alguna cosa que cuando lo voy a hacer a otra persona. Si veo a alguien motivado, no es que me motive de golpe, pero se me activan neuronas de motivación y si hay algo interesante, me es mucho más fácil motivarme. Si yo quiero que alguien aprenda y yo quiero aprender, si lo que le aporto es interesante, me será mucho más fácil que se ponga a aprenderlo. Y eso con cualquier aspecto, con la capacidad de tomar de decisiones. Si ellos nos ven tomando decisiones, les será más fácil hacerlo. Tomar una decisión es complicado a veces. ¿Y si nos equivocamos? Mejor que la tome otra y si no acierta, la bronca será para él. No, pero tenemos que tomar nuestras decisiones si queremos tener un buen control ejecutivo que nos garantizará un mejor éxito vital. ¿Y cómo lo hacemos? Tomándolas nosotros, equivocándonos también nosotros. La equivocación no es un fracaso, es un juego. Es la forma de hacerlo mejor la próxima vez que lo vuelva a hacer. Es transmitir este espíritu positivo hacia la vida, hacia los aprendizajes. Vida y aprendizajes en el fondo son sinónimos. Sin aprendizajes no viviríamos y gracias a que hay vida podemos aprender cosas nuevas. A través de lo que nosotros les transmitimos, ellos van a incorporar todas estas, no solo conocimientos, sino también actitudes, aptitudes, actitudes ante la vida. Y eso es todo más o menos lo que os quería contar. Muchas gracias. ¿Veis cómo valía la pena que me quedase aquí, aunque tenía ganas de huir por los aplausos finales? Si tenéis preguntas, creo que tenemos tiempo, eso ya lo decís vosotras. Ahora. Mi nombre es Aitor, y estudiante y bueno, iniciado en el mercado laboral con un grado en Derecho. Entonces, me interesa me interesa saber aprendí el tema de de psicología en criminalística. Entonces, pues eso, el papel que el cerebro y el aprendizaje juega en el comportamiento de las personas, pues es una cosa clave. No obstante, yo quería el matiz que más ilusión me causó, o el que más interés me causó, fue el qué papel juega la personalidad de cada uno, el carácter de cada uno en la composición del cerebro. Por ejemplo, yo soy una persona introvertida, y me cuesta expresar mis emociones. A veces pues estoy más lánguido y no sé, a veces pienso que no me expreso bien mis emociones. Mira, a ver... ¿Eso quiere decir que tienes algunas áreas del cerebro más desarrolladas o menos que otras? Esto es lo que todavía se está trabajando. A ver, conocemos, iba a decir a perogrullo, cómo funciona el cerebro. A nivel de conexiones individuales, lo podemos estudiar en roedores, volvemos a las ratas otra vez, con perdón, porque las podemos manipular, en personas no. Pero sí que es cierto que el desarrollo mayor o menor de algunas áreas condiciona, no determina, y eso es una cosa que debemos tener clarísimo, condiciona nuestro carácter. El hecho de ser más extrovertidos o menos, el hecho de tener más capacidad de socialización o menos, más empatía o menos.
pero todo es reconducible. Lo único necesario es planteárselo. O sea, lo más importante es ser consciente de cómo es cada uno, plantearte cómo quieres ser, ¿vale? Y buscar la forma de conseguirlo, que es lo más difícil, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, el cerebro va construyendo conexiones con el uso. Si no lo usamos, no construye conexiones. Por lo tanto, si uno quiere ser más sociable, debe forzarse a socializar. Y a medida que uno va socializando, va adquiriendo más conexiones en la zona de socialización que le harán más fácil la próxima vez socializar. Si uno tiene dificultades en expresar sus sentimientos, ¿cómo tiene que hacerlo? Explicándolos, expresándolos, verbalizándolos. Puede ser con palabras, puede ser escribiendo poesía o pintando. Es igual. Todo esto lo que hace es que estas zonas del cerebro trabajen más, hagan más conexiones y cada vez es un poquito más fácil que la anterior. No hay recetas mágicas, porque parte de nuestro carácter proviene también de nuestros genes y eso sí que no lo podemos cambiar, ¿vale? Que nos condicionan, no nos determinan, pero nos condicionan. Todo es expandible hasta cierto punto. No sé si te he respondido más o menos a la Sí. pregunta. Bueno, a lo mejor me oís así. Yo sí, sí. Me llamo Luis y... Espera, que quieren grabarlo. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas a todos y muchas gracias por la conferencia. Yo quisiera saber, para los que somos un poco maduritos, ¿no? Que entramos en una edad, ¿qué fórmulas, qué sistemas, qué tenemos que hacer para poder desarrollar el cerebro, en definitiva, ser más felices? Y otra cosa más, que no sé si no se ha hecho, si yo he relacionado no sé, porque me ha parecido. No hemos hablado mucho de la felicidad y no sé, yo la relaciono mucho con el aprendizaje y con, bueno, pues un poco con el sentido de la vida, ¿no? Pues mira, Gracias. ¿qué hacer para potenciar el cerebro? Usarlo. ¿Cómo? Pues cada uno con lo que le guste más. Aprender, discutir, charlar, ir al cine, ir a teatro, escuchar música, aprender a tocar algún instrumento, aprender idiomas. El bilingüismo o multilingüismo es una de las principales gimnasias cerebrales porque activa muchísimas conexiones nuevas y estimula la zona de tomar decisiones. Las personas bilingües tardamos, yo soy bilingüe de nacimiento, catalán y castellano, como muchos de vosotros, soy seguramente en galego y castellano también, ¿no? Las personas bilingües tardamos unas centésimas de segundo más en tomar una decisión, pero el promedio de aciertos supera a la de los monolingües por un motivo, y es que los bilingües estamos constantemente, sin darnos cuenta, tomando una decisión clave. ¿En qué idioma me hablan? ¿En qué idioma debo responder yo? Y eso entrena la zona de tomar decisiones. Por lo tanto, los que somos, aparte del bilingüismo o multilingüismo, activa muchas conexiones cerebrales, se ha visto que las personas bilingües tardamos entre 5 y 10 años más en desarrollar enfermedades neurodegenerativas, en que se manifiesten enfermedades neurodegenerativas con respecto a nosotros mismos si fuésemos monolingües, porque tenemos muchas más conexiones en el cerebro. No es que no degenere,
Pasa que como hay más conexiones tardamos más en darnos cuenta, pero que tampoco no hay cura. Cuanto más tardemos, mejor. Significa que hemos tenido mucho más tiempo de calidad de vida. La música, tocar algún instrumento o escuchar música, tener un cerebro activo, es que es el truco. Hacer deporte, descansar, es el truco para tener un cerebro activo y dinámico, juvenil, tanto tiempo como sea posible, sabiendo que al final, ¿vale? Sí. No, a ver, conocemos el final y no es agradable. Lo único es que llegue más tarde, ¿vale? Ya está. Respecto a la felicidad, no lo he dicho de forma explícita, un par de veces sí que la he citado. Va muy ligada a este éxito vital, esta sensación de estar a gusto contigo mismo, con tu entorno, de tomar tus propias decisiones. Una persona que decide por sí misma se motiva mucho más que la que no decide por sí misma. Cuando tú decides, de alguna forma tienes que demostrar que tu decisión ha sido correcta, y para demostrarlo muchas veces tienes que estar motivado para probar, para hacer alguna cosa. Las personas motivadas son mucho más optimistas. A nivel del cerebro, todo esto se relaciona con un neurotransmisor muy determinado, se llama dopamina, que activa todos estos procesos. Las personas optimistas son más creativas, son más felices, están más a gusto con su entorno. Todo va ligado y la felicidad está por aquí en medio. De hecho, es el nexo de unión entre muchas de las actividades que hacemos. Hacemos las cosas para notar placer, para estar a gusto, para ser felices. No es exactamente igual, pero todo se relaciona dentro del cerebro. Hay muchos aspectos que ahora en una hora tienes que limitarlo, ¿no? Pero hay muchos aspectos, por ejemplo, que ayudan a la felicidad. Uno es un trabajo publicado hace unos 10 años que yo descubrí hace un mes, me había pasado completamente desapercibido, que demuestra que durante la infancia los niños que se les educa en positivo respecto a los que se les educa en negativo, ¿vale? En positivo es reforzando lo que creemos que deben hacer y lo que no se les dice, pero siempre para reconducirlo en positivo. Y los que se les educa en negativos, no hagas esto, no hagas aquello, vaya desastre, no sé qué, pues los que se educan en negativo, de adultos, multiplican por 10 las probabilidades de sufrir depresión. Brutal. Brutal. Yo creo que esto nos tiene que decir cómo debemos educar a nuestros hijos, si queremos que alcancen con más facilidad su felicidad. En casa, en el colegio, en donde sea. Bueno, está relacionado con esta alegría, este refuerzo en positivo, esta confianza, ¿vale? Hola. He leído recientemente sobre un concepto que desconocía, que es la epigenética, y me gustaría conocer desde tu punto de vista como genetista cómo influye la epigenética en la conformación del carácter y en la consecución de ese éxito vital del que nos hablabas antes. Mira, me gusta muchísimo, no lo hemos pactado antes, pero me gusta mucho esta pregunta porque el último libro que he publicado se llama precisamente Epigenoma para cuidar tu vida. Sirva por si a alguien le interesa, ¿no? Bueno, sí, es cierto, salió hace un mes y medio. El epigenoma, básicamente el epigenoma son como señales de tránsito que se añaden a nuestros genes para regular su funcionamiento. No alteran el mensaje de los genes permanecen impasibles, pero modifican la forma como funcionan, haciendo que funcionen más o menos. Muchas de estas marcas epigenéticas se añaden en interacción con el ambiente. Es la forma que tiene el genoma de adaptar su funcionamiento al ambiente donde vive esa persona para adaptarse a él, ¿vale? Entonces, se ha visto, por ejemplo, que los niños, claro, en epigenética, como en muchos campos de la ciencia, estudiamos los extremos, que es donde podemos ver mejor las diferencias. Las zonas centrales, que es donde está la mayor parte de la población, las diferencias son sutiles
y muchas veces estadísticamente no llegas a conclusiones definitivas. Si comparas de extremos, sí. Se ha visto, por ejemplo, que los niños que de pequeños han sufrido abusos psicológicos, físicos o sexuales, se hacen una serie de marcas epigenéticas para que puedan resistirlos, que afectan a su carácter, por eso los pueden resistir, por terribles que sean, pero que hacen que de mayores tengan más predisposición hacia la agresividad, bueno, porque tienen que defenderse, la impulsividad por el mismo motivo, y que sean más propensos a desarrollar cuadros de depresión. ¿Vale? Se ha visto, por ejemplo, claro, estos son estudios de correlación. Tú correlacionas una infancia con una epigenética determinada. Experimentalmente en personas, claro, no se puede hacer, pero sí en ratas. Volvemos a las ratas, ya me perdonaréis, ¿eh? Las ratas son nuestros primos evolutivos, compartimos el 95% del genoma con ellos, ¿eh? Si nosotros somos una rama de la evolución, la de al lado son los chimpancés y compañía, y la siguiente ya son los roedores, y entre ellos las ratas. Las ratas son unas madrazas auténticas, se pasan el día no solo alimentando a sus crías y dándoles calor, sino jugando con ellas, las revuelcan, las lamen, las muerden suave para jugar. Y cuando van a buscar comidas están minutos fuera y vuelven rápidamente para no dejarlas solas. Experimentalmente lo que se hace es, durante la primera semana de vida, claro, en las ratas 2 meses ya son adolescentes o jóvenes, ¿no? Entonces una semana sería toda la infancia hasta los 3 o 4 años, ¿eh? La primera semana de vida, hasta los 2 años sería, más o menos, se las separa de sus madres, a las ratitas crías, 3 horas cada día. Solo 3 horas. Se les pone una mantita térmica para que pese un poco, como una madre, que se les ponen encima, y les dé calor. Un biberón para que el hambre no sea un factor de estrés. Lo único es que la madre no juega con ellas. Lo único. Una semana. Se forman marcas epigenéticas en algunos genes, como el de la oxitocina, que es el gen de la socialización, entre otras cosas, ¿eh? O el de la serotonina, que es el de la felicidad y el bienestar. La serotonina se la llama la neurohormona hippie, así coloquialmente, ¿no? Es la que te da buen rollo, por decirlo así, ¿no? Pues se ponen marcas epigenéticas en los genes que controlan estas dos neurohormonas, que hacen que esas ratitas, cuando crezcan, sean, claro, peores madres, pero eso puede ser por aprendizaje, vale, descartemos eso, sean menos curiosas. Las ratas son muy curiosas. Cuando tú pones un objeto en el centro de la jaula, todas van a ver qué es. Estas ratitas, cuando se hacen adultas, pones un objeto y se van hacia los lados por si acaso, por miedo, ¿vale? Más agresivas y desarrollan cuadros equivalentes a la depresión en humanos. ¿Cuántos niños a lo mejor se han sentido abandonados? ¿Y qué relación puede tener esto con sus comportamientos después de adultos? Abandonados no significa que los dejen en medio de la calle, significa pues, que los padres no les den toda la atención que ellos quieren. No significa sobreprotección, es atención. ¿Lloran por la noche? Pues vas y les pones el chupete, no les dejas llorar durante 2 horas y ya callarán. Claro que callarán cuando se agoten, pero se sienten abandonados. ¿Vale? Hay muchos aspectos. El simple hecho de aprender provoca modificaciones epigenéticas en genes que estimulan plasticidad neuronal, que sea que cuanto más aprendes, más fácil es continuar aprendiendo, porque tu cerebro es epigenéticamente más plástico. Se relaciona con lo que me preguntabas tú antes, sobre cómo tener un cerebro tan juvenil como sea posible, ¿vale? Tan activo como sea posible, aprendiendo. Hay muchísimos datos sobre esto en muchos campos. Más o menos va por ahí. De hecho, incluso actualmente se considera que uno de los principales problemas de un viaje tripulado a Marte no es ni el espacio cerrado, ni problemas técnicos, es que se ha visto que en el espacio se producen modificaciones epigenéticas para compensar la falta de gravedad que influyen en la salud humana. Ese es el gran problema, seguramente será el gran problema de los viajes a Marte.
no tiene nada que ver con la educación, pero para que veáis que es un campo en expansión. ¿Nadie me pregunta por la cooperación? Os falta la cooperación. Venga, cooperación. ¿Tú me preguntas por la cooperación? No, pues pregunta, después ya lo digo. Bueno, mientras sale... Ah, no, ya sale. Bueno, era solo si la función ejecutiva tiene que ver como dar tu opinión. Me refiero, si alguien me dice, pues, algo con lo que no estoy de acuerdo, me da igual, yo voy a saltar porque es lo que quiero, dar mi opinión, quiero expresar pues lo que pienso, porque al fin y al cabo la gente que triunfa no es la que se reprime y no dice lo que piensa porque, uy, ¿qué pensarán? No, es la que dice lo que piensa porque es lo que piensan y es lo que defienden, me refiero... No tiene nada que ver con no dar tu opinión. Tiene que ver con la forma en que das tu opinión. Tú puedes dar tu opinión menospreciando la del otro y eso te va a generar muchos problemas, o puedes controlar y aunque no estés nada de acuerdo, dar tu opinión en positivo, aprovechando las partes buenas de la opinión de otro. El control ejecutivo no es no dar tu opinión, es darla de la forma que te sea más útil a ti y a los demás para que continúen valorando tus futuras opiniones. ¿Vale? Básicamente es eso. Buenas tardes, buenas noches ya, gracias por la charla, ha sido interesantísima. Y bueno, yo tenía una pregunta respecto a lo de aprender. Soy madre de un niño de 12 años, estamos en esta época de nuevas tecnologías y yo me siento un poco carca, ¿no? Así un poco rancia, porque no me gusta demasiado el tema de las nuevas tecnologías que acaparan el 80 o el 90% de su tiempo, incluido en el aprendizaje. Entonces quería saber pues, si influye el que dejen de socializarse cara a cara y se socialicen de otra manera en ese aprendizaje tan importante, ¿no? En esta época de su crecimiento. Mira, las nuevas tecnologías han venido para quedarse y las van a usar. El problema no es que las usen o no las usen, el problema es la gestión de su uso. ¿Qué es lo que me estás preguntando tú? Ya lo sé. Lo repito solo de otra forma. Mira, los niños pequeños hasta los, no sé, 4 o 5 años, las tecnologías ni fu ni fa. Es decir, si un día tocan un aparato no pasa nada. Es que si no me iluminan los focos. No pasa nada, pero su cerebro no busca tecnología, su cerebro busca su entorno físico, a través de todos los sentidos simultáneamente. Tocar, oler, ver, probar, ¿vale? Necesitan tocar palos y piedras, que si una rama pincha necesitan pincharse, ya les curaremos. Tienen que descubrir su entorno. Si llueve tienen que salir a embarrarse, que por eso se han inventado las lavadoras, no sé, ¿vale? A partir de ahí, a ver, los adultos usamos la tecnología constantemente, muchas veces al día, y ellos la van a usar. Si el uso de esta tecnología bloquea sus relaciones sociales cara a cara, y no vamos bien. Si es un además de, no pasa nada. Es cuestión de gestión. Claro, me preguntarás, ¿y cuánto tiempo al día? Pues no lo sé. Depende mucho de cada persona. A lo mejor han socializado mucho ya en su centro educativo, han hablado, han jugado, han chillado, les han reñido, les han felicitado, han socializado, porque se pasen entonces, pues no sé, un par de horas por la tarde jugando, pues bueno, ya han socializado antes. La vida no es igual ahora que cuando nosotros éramos niños y no la podemos comprender porque no somos niños. ¿Vale? Si este juego implica bloqueo de otras capacidades, bloqueo de estudio, bloqueo de socialización, bloqueo de... ahí vamos mal y ahí necesitamos probablemente ayuda, que alguien nos ayude, que nos aconseje. Los padres podemos aconsejar, pero a veces nos toman menos en serio que a un profesor en quien confíen, ¿no? ¿Cómo enseñarles a gestionar? Gestionando nosotros, y aquí muchas veces tenemos un problema.
Si nosotros estamos cenando con ellos, porque claro, con nuestros hijos, porque se supone que como mínimo una comida al día hacemos todos juntos. Desayuno, almuerzo o cena. Si puede ser 2, mejor, ¿vale? Como mínimo una. Porque es la forma de educarles en la alimentación, es comiendo juntos. Si cuando estamos comiendo juntos tenemos el móvil, que yo tengo en el bolsillo, encima de la mesa, cada vez que suena un tuit o un WhatsApp, lo miramos y dejamos la conversación que tenemos o el silencio que manteníamos, porque el silencio puede ser tan productivo como una conversación, que les estamos transmitiendo. Lo que llega por aquí es mucho más importante que tú, ¿vale? ¿Y qué aprenderán ellos? Que lo que les llega por aquí es mucho más importante que sus amigos, que sus padres, que sus estudios, que lo que sea. Nosotros tenemos que gestionarlo bien para que ellos lo aprendan a gestionar bien. No significa tenerlo cerrado, significa tenerlo en otro sitio y si suena, suena. Yo no me levanto, estamos conversando, estamos cenando y después voy y lo miro. A lo mejor es una cosa de trabajo importante, que no sé qué, ¿vale? Si nosotros sabemos parcelar y priorizar, ellos aprenderán, neuronas de espejo, ¿eh? Ellos aprenderán a parcelar y priorizar. Muchas gracias. Un niño que ha tenido una infancia sin cariño, no ha sido bien tratado, le ha faltado todo eso, puede desarrollar, al llegar a una edad, puede desarrollar algo nervioso o una esquizofrenia. Puede favorecerlo, sí, puede. Sí. Con maltrato y... Sí. Probablemente si lo desarrolla es que ya tenía una cierta predisposición genética hacia este tipo de comportamientos. Pero muchas veces, sin una infancia traumática, a lo mejor sería una persona, no sé, impulsiva o dirías, oye, a veces responde de una forma rara, pero nada fuera de la normalidad, ¿no? Y eso lo que puede hacer es que crucen el umbral hacia la patología. Sobre todo si ya no ha sido querido en un embarazo, por ejemplo, ha sido rechazado. Mira, me encanta que digas esto. Empezamos a aprender cosas del entorno cuando somos fetos, ¿vale? En la etapa fetal, 2 meses antes de nacer, ya empezamos a incorporar conocimientos de nuestro entorno. Y uno de, para mí, los más importantes, es que empezamos a aprender a gestionar nuestras emociones. Y lo hacemos a través de nuestras madres. Las cosas bonitas que se dicen a las mujeres que están gestando, especialmente su pareja, es quien tiene más ascendencia en este campo, las cosas bonitas hacen que las personas, bueno, a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas, ¿no? Eso hace que nuestro cerebro produzca más oxitocina, esta hormona de la socialización. En las mujeres gestantes, este extra atraviesa la placenta, va al cerebro de su feto y activa circuitos neurales de socialización. Y uno de los más importantes es el de gestión emocional, que como se ejercita, hace más conexiones y predispone a una mejor gestión emocional el resto de su vida cuando nazca. Por lo tanto, un embarazo no deseado, una mujer no querida, rechazada, su feto nacerá con menos capacidad de gestión emocional de lo que hubiese nacido si hubiese sido deseado y querido, tal como suena. Gracias. Cooperación, mientras coges el micro. ¿Por qué es importante? Es que si no, no lo diré y me quedaré con esto dentro, ¿no? ¿Por qué es importante cooperar? Cuando cooperamos, cuando estamos en sociedad, es cuando activamos más zonas de nuestro cerebro simultáneamente. Y cuantas más zonas activamos, más conexiones tendrán lo que aprendamos en ese contexto. Los contextos sociales son los que favorecen aprendizajes más eficientes y un trabajo cooperativo garantiza un entorno social. Pero hay que entenderlo muy bien. Muchas veces se piensa que el trabajo cooperativo es excluyente del individual
Y no, lo incluye y lo magnifica. El trabajo cooperativo no es todos haciendo lo mismo. El trabajo cooperativo es un grupo de personas, tenemos un objetivo común y cada uno aporta una parte diferente, complementaria y solapada a los de los demás para alcanzar ese objetivo común. Pero cada uno se responsabiliza de su parte. Y eso es trabajo individual, con una vertiente social, pero es individual, que puedes pedir ayuda al profesor, a los compañeros, a los padres, pero tú eres el responsable de tu parte. Y en el momento de ponerlo en común para hacer la construcción final, ahí es donde está la parte social, que permite fijar mucho mejor lo que tú has hecho y con más eficiencia también lo que han hecho tus compañeros. Todo cooperativo, bueno, como incluye el individual. De hecho, podemos hacer muchas más cosas cooperativas de las que pensamos, porque podemos estar muchos días trabajando individualmente para al final ponerlo en común. ¿Vale? Es más fácil decirlo que hacerlo, ya lo sé, ¿no? Pero puede ser más fácil de hacerlo que de incorporar a nuestros proyectos educativos de lo que a priori puede parecer. Podemos estar 2 semanas con trabajo individual y después montar una sesión de cooperación intensa para fijar todo lo anterior. Ahora ya me da hasta palo. Yo estaba interesada en el control, en cómo conseguir que un niño aprenda, bueno, a controlar sus emociones. Un niño menor de 3 años. O sea, ¿qué herramientas? Porque claro, no habla todavía, no, él entiende, pero pues eso, que aprenda a controlar las emociones. Soy mamá de un bebé de 21 meses. Mira, el control emocional madura con la edad. A los 21 meses no ha madurado. ¿Vale? No pueden controlarlas, es muy difícil. ¿Cómo? A través de todo el cariño que tú le puedas dar, sabiendo que les es muy difícil. Es eso que están comiéndose un chupa chup, les cae al suelo y aunque tú tengas otro, se ponen a llorar desconsoladamente porque no pueden controlar la emoción de pena de haber perdido ese caramelo tan dulce que se estaban comiendo. Aunque tengan otro delante, no pueden parar porque no controlan sus emociones. Esta zona de control emocional está en la parte frontal y prefrontal del cerebro, empieza a madurar mucho más tarde. En la infancia ya va madurando, termina de madurar en la adolescencia avanzada, ¿vale? Es básicamente que él note que su descontrol emocional tú no lo valoras negativamente, porque si no lo usará para llamar tu atención, ¿vale? Es ayudándole, es mostrándole tu confianza, es animándole a que sí, a que lo controle cuando está llorando o cuando está riendo. Después hay otro pico de descontrol emocional en la adolescencia, ¿eh? Los que tengáis hijos adolescentes, es eso, sobre todo se nota mucho en las chicas más que en los chicos, esos ataques de risa incontrolables. Y dices, ¿de qué se ríen? Ni ellas mismas lo saben. No, es que no lo saben, no pueden gestionar esa alegría. Tienen el cerebro inundado de oxitocina, de serotonina, todo es feliz, todos son flores. En momentos, otros momentos todo se ve negro, ¿no? Y no pueden parar de reír, no saben ni siquiera de qué están riendo. Es otro pico de descontrol emocional que ayuda, de hecho, a madurar. No puedo decirte más. Es que no hay más, es así. Es así. Cuando digáis. Creo que, a ver, me pareció oír que la psicomotricidad tenía un papel muy importante, comentaste en tu charla, en el desarrollo del cerebro, y me pareció que decías que ibas a hacer mención sobre eso. Bueno, me he quedado con las ganas de que explicaras un poco
el papel de la psicomotricidad que hace en el desarrollo del cerebro. Bueno, sí, lo he comentado luego al hablar del control de las funciones ejecutivas. Vale. Cuando decía que la psicomotricidad contribuye a afianzar el control de funciones ejecutivas porque tienes que pensar. De hecho, básicamente es pensar antes de actuar. Hay mucho de control emocional también ahí. No veo un circuito divertido y me lanzo a correr, sino pienso cómo debo hacerlo, ¿vale? Básicamente es esto. No quería comentar nada más. Podría hablar del deporte también, por ejemplo, como continuación de la psicomotricidad. El deporte activa plasticidad neuronal, así que deberíamos hacer deporte a menudo. No es lo único que activa, también lo que relaciono con tu pregunta, no es lo único que activa el deporte también. Después, las técnicas de relajación combinadas con introspección, tipo yoga, tai chi, mindfulness, es igual la que practiquemos o si practicamos alguna, o el hecho de estar sencillamente relajados mirando una bellísima puesta de sol. El efecto es el mismo, para el cerebro. No distingue entre unos tipos de actividades y otras, y eso también aumenta plasticidad neuronal, el hecho de estar pensando en tu momento, ¿no? Sí, no, yo pensé que te referías más al tema de cuando hablamos de cómo el niño aprende en unas determinadas etapas de la vida, que es a través de la experiencia psicomotriz, y si eso se ve reflejado también, o hay estudios en que se vea reflejado cómo esas experiencias pueden estar realizando esas conexiones, ese tipo de cosas en el cerebro. Sí, a ver, cualquier aprendizaje, cuanto más globales sean, mejor quedan fijados. Cualquier aprendizaje que tenga también componentes psicomotrices activará también esas zonas del cerebro que quedarán incorporadas al aprendizaje que sea, pero en general con cualquier aprendizaje. No sé, por ejemplo, moverse ayuda a fijar la atención. Es psicomotriz, ¿eh? ¿No os ha pasado nunca cuando estáis estudiando alguna cosa que es difícil, que movéis todos movemos compulsivamente una pierna, o nos pasamos compulsivamente un lápiz entre los dedos, o nos tiramos de la oreja, o enrollamos el cabello, o estos movimientos psicomotrices así repetitivos ayudan a fijar atención y ayudan al aprendizaje. Lo hacemos inconscientemente. Podemos usarlos en beneficio de los alumnos. A ver, no tiene ningún sentido en un aula de primaria, tampoco de secundaria, pero mucho menos de primaria, que se estén 4 horas sentados en una silla. No tiene ningún sentido. Diréis 2 horas patio y 2 horas más. No, tienen que poderse mover. El cerebro busca el movimiento, ¿vale? Tampoco no tienen ningún sentido las aulas clásicas de todas las mesas mirando hacia adelante. Hay momentos en que sí, pero los aspectos socializadores son importantes. Antes hablaba del trabajo cooperativo. ¿Cómo socializas si ves el cogote del compañero que tienes delante? No, transmitimos nuestras emociones con la mirada. Hay momentos en que sí, que es útil que todas estén mirando hacia adelante, pero en muchos momentos es mucho más útil que estén pues en círculo, y el profesor es uno más dentro del círculo. Ya tiene un rol distintivo, pero si es uno más, es más fácil despertar esta confianza, transmitir estas ganas de aprender, de motivarse. Deberían ser aulas fáciles de mover, y no es difícil, es poner o tacos de espuma debajo de sillas y mesas para que no hagan ruido cuando las arrastras, o ruedecitas, y reconfigurar las aulas en función de lo que estás haciendo. Ahí también hay psicomotricidad. Es un tema que da para horas. Bueno, pues espero que os haya sido interesante. Gracias.